Hoy tienen una super formación para entrenar su ser, para entrenar su mentalidad, para lograr esos objetivos. Y para ello, hoy contamos con nuestra formadora de mentalidad, nuestra desarrolladora, nuestra mentora de desarrollo personal. Tenemos por aquí a Natalie Maldonado. La tengo por aquí. Vamos a ver si está o se me perdió. Nada, por aquí tengo a Natalie. Ahí está. Hola, buenas noches. Bienvenida, Natalie. Bienvenida. Gracias, gracias. Bueno, Natalie, que sepan que he podido compartir alguna vez alguna reunión, cena, y he podido conocerla y la verdad que ella se ha preparado mucho en tema de desarrollo personal, y tiene mucho conocimiento y yo le dije, bueno, toca pasar a tomar acción, Natalie, toca pasar a tomar acción porque de nada sirve formarse, asistir a cursos, seminarios, podcasts, escuchar audios, libros, si luego no tomamos acción, ¿no? Entonces, Natalie hoy toma acción aquí compartiendo todo lo que he ido aprendiendo a lo largo de estos años para compartirle con ustedes. Así que, Natalie, qué mejor manera de que te puedan conocer, Ujú. presentándote un poco allí, cómo, cómo fue todo, cómo, cómo has llegado hasta aquí, Natalie. Justamente eso quería decir. Primero, agradecerte a ti por este espacio. Me estás sacando de mi zona de confort de una manera brutal. Sobre todo porque siempre como que me ha dado ese pánico escénico de hablar al frente de personas, pero lo bueno de aquí es que no las tengo al frente en físico, y, pero sé que están ahí escuchándome y por eso mismo la información que les traigo hoy es de valor y espero que puedan aprender. Nada, como dijo Brian, soy de Ecuador. Soy Natalie, soy de Ecuador, tengo 30 años. Estoy súper encantada de estar aquí. Estoy algo nerviosa, pero yo sé que esto va a fluir solo, porque al final lo que vengo a hacer es contar mi historia, contar dónde estaba, dónde estuve y dónde estoy ahora y también un poco de dónde quiero estar. Entonces, antes de empezar, sí que me gustaría haceros una pregunta y es si alguna vez os habéis sentido agotada o agotado porque llevas demasiado tiempo dándolo todo, trabajando duro y aún así no ves los resultados que mereces. Porque si es así, que sepas que aquí esta servidora también le ha pasado exactamente lo mismo. Durante muchos años, creo que 9 años aprox, mi vida fue trabajar, trabajar, trabajar entre 10, 12 horas al día. Siempre dando más, siempre diciendo que sí, Natalie, puedes hacer la suplencia de mañana, yo sí, 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 Natalie, puedes quedarte 2 horas más, claro que sí, yo puedo. Y aún así me hacían sentir como que no era suficiente. Y lo peor de todo esto es que yo también lo llegué a sentir así. Y empecé muy joven en el sector de la estética. Sí, con 19 añitos y ahora que tengo 30 pues sí, ya son años de experiencia en este sector. Eh, Fui creciendo, aprendí muchísimo y de hecho estoy muy agradecida por la antigua empresa en la que estaba porque me formaron mucho y de verdad, o sea, yo siempre que hablo de ellos eh, recalco este punto, pero asimismo como me formaron también me daban muchas más responsabilidades, más funciones, más presión. Pero cuanto más das, más se espera de ti. Hasta que llegó un punto, perdón, eh, en el que no tenía solo un trabajo, que mi trabajo era solo atender a las clientas, sino que pasé a tener varios en uno solo. Gestionaba equipo, vendía, hacía stock, resolvía problemas, hasta problemas informáticos. O sea, puedo decir que hubo una parte en mi vida que fui informática y además tenía que mantener a todo el equipo motivado. Y como ya sabéis, trabajar con personas no es muy fácil, pero lo hacía con ganas y se me daba bien y me gustaba.
Además, a esto sumémosle que siempre he creído que hay que dar lo mejor de nosotros, nunca quedarnos en lo mínimo, siempre ir un pasito más allá. Si podemos hacer lo básico, perfecto, pero si podemos hacerlo perfecto, mejor aún. Pero ese valor, el de dar un poquito más, también fue mi gran error cuando estaba dentro de la empresa. Porque hay algo que nadie te dice y es que dar más, dar todo de ti no significa que siempre se te va a retornar o te va a dar más de lo que tú das. Y lo que hace a largo plazo es acostumbrarte a vivir debajo de lo que, por debajo de lo que realmente mereces, conformarte, hacerte mediocre, y eso exactamente fue lo que me pasó a mí. Sin darme cuenta, me olvidé de mí, de quién era Natalie, de qué es lo que yo quería, qué, cuál era mi sueño, mi motivación. O sea, olvidé totalmente eso por dedicarme a una empresa que evidentemente por más que yo quisiera hacer cambios allí, no iba a poder hacer nada porque los dueños son los, o sea, mis jefes eran los dueños y eran los que tomaban las decisiones. Y entonces dejé de cuidarme, no comía bien, no descansaba, no cuidaba mi cuerpo, dejé de escucharme, no cuidaba mi mente. Era un despertar, abrir ordenador, ir a trabajar, volver a casa, seguir con el ordenador. A veces comía, a veces no comía y me iba a dormir. Así que dejé de priorizarme totalmente. Vivía para trabajar. Y aquí no queda todo, porque ¿qué pasa cuando uno no está bien? Cuando hay algo con lo que siempre tienes esa confrontación, que empiezan las quejas. Y evidentemente empecé a quejarme porque por algún lado tenía que salir todo ese malestar, todo ese descuido personal. Y me quejaba que si el salario era malo, que si trataban mal a los empleados, porque eso sí, yo era la número uno en plan de el derecho del trabajador, el derecho del trabajador. De hecho, a mí muchas veces mis compañeras me dijeron, Natalie, ¿por qué no armas un sindicato? Y estuve a esto de hacerlo. Pero como tenía otras responsabilidades, no tenía el tiempo que merecía estar y formar un sindicato. Entonces, también me quejaba eso de que nosotras intentábamos hacer cosas ya hablando como grupo de trabajo con mis antiguas compañeras y aún así no se valoraba nuestro esfuerzo. Y además tenía siempre la disputa o la disputa con mi jefa, porque yo siempre he creído que antes que trabajadores somos personas y que si te enfocas en la persona, en tu trabajador, en si la cuidas realmente, los números al final salen solos. Porque si tienes a la persona contenta, evidentemente la persona te va a trabajar y va a dar el 100%. Pero la realidad que yo vivía allí adentro era totalmente otra. Y por mucho tiempo esperé a que algo cambiara. Por mucho tiempo. Pero al final me di cuenta y por mucho tiempo puedo decir años. Y porque yo ya empecé con este descontento, si llevaba 9, yo empecé con este descontento como cuando llevaba 6, así que, o 5. Así que ya más o menos podréis calcular cuánto tiempo empecé con este malestar, este descontento, y entre mí decía, le voy dando tiempo a ver si algo cambia, pero evidentemente nada cambió. Y, y algo muy duro, o lo que para mí fue como, ay, que me dolió incluso, y es que era yo
la que estaba eligiendo quedarse en ese malestar, en esa incomodidad. ¿Por qué? Porque no quería salir de la zona conocida, de mi zona de confort, porque en estos tiempos un trabajo indefinido, eh, a tiempo completo, cobrando más de 1,000 y algo, o sea, tú se lo planteas a alguien y es el trabajo perfecto. Además era ya algo que tenía por la mano, que ya lo conocía perfectamente y no me iba a costar coger el ritmo. Además era la supervisora, como que tenía ya muchos beneficios como para poderme irme de allí, como que decían, no, Natalie, quédate ahí porque ya lo conoces, no te compliques la vida. Y un día me hice la pregunta incómoda de si el problema no es donde estoy, sino lo que estoy permitiendo que pase. Y dije, basta, tengo que empezar a hacerme responsable de mí, dejar de mirar fuera, dejar de mirar si nos tratan bien, si nos tratan mal, dejar de echarle la culpa a mi jefa, dejar de echarle la culpa a las clientas, dejar de culpar a la gente de afuera y empecé a responsabilizarme de mí. Porque es muy fácil decir, te has equivocado, no lo estás haciendo bien. Es muy fácil culpar por todo, pero menos mirar hacia adentro y ver qué hay en ti que no estás haciendo porque lo que te está causando es incomodidad. Y entonces eso, me quejaba de las condiciones en las que trabajábamos, de la falta de oportunidades que habían. Yo en mi caso, para mí no, pero sí para mis otras compañeras, porque yo era muy abogada del pueblo. y, y sí, llegó un punto en que me vi tan, tan, tan mal que dije, ¿cómo puedo abogar por otra gente? ¿Cómo puedo pelear por los derechos de otra gente si no estoy mirando por los míos propios? Si me estoy dejando a un lado. Si nadie va a hacerlo por mí, yo lo estoy haciendo por otras personas y yo, ¿en qué plano me quedo? Entonces, un 20 algo de junio del 2024, tomé la decisión de irme y decir, hasta aquí llegué, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por todo lo que me dieron. Y saben que al menos aquí en España, cuando uno se va, a uno no lo indemnizan, a uno simplemente como mucho no te dan ni el paro, como mucho te dan las gracias y si son buenos jefes te pueden dar como las vacaciones y un poquito más como de agradecimiento, pero si no, no te dan nada. Y yo me fui sin eso. Y yo me sentí en ese momento como que dejaba una gran parte de mi vida, porque al final allí fue donde crecí laboralmente y también crecí como persona. Aprendí muchas cosas dentro de allí y pasé un duelo muy importante, pero aún así yo tomé la decisión de irme sin ningún tipo de seguridad. Pero sí es cierto que yo tenía dos cosas claras en ese momento y era que una, quería aprender inglés. O sea, siempre he tenido como esa meta o ese sueño de querer hablar inglés fluido, poder escuchar una canción y saber lo que dice, ver una película en su idioma original, porque de verdad les digo, chicas, chicos, las películas cambian una barbaridad si lo vemos en idioma doblado y en idioma original. Entonces, yo quería eso y sabía perfectamente que para poder aprender bien, tenía que salir de España. Y sí, me fui de España y también tenía claro que no iba a seguir conformándome con lo que tenía hasta ese momento. Pero llegó el punto en que dije, vale, me voy. ¿Y ahora qué?
y evidentemente el irme no solucionó nada. El irme fue el inicio de mi gran cambio, porque al final, si uno no cambia, si yo no cambiaba mi forma de pensar, de ver las cosas, mi mentalidad, iba a seguir haciendo lo mismo que ya había hecho, lo mismo que había como mi patrón, lo mismo iba a seguir haciendo, pero en otro sitio, en otro país y en otro idioma. Y dije, no, basta. Me he ido de mi zona de confort para aprender a hacer o ver de otra manera, que todo lo que he aprendido allí pueda ponerlo en práctica ahora y desde otro punto de vista. Entonces, para mí el verdadero cambio empezó después, cuando ya me fui, cuando dejé de esperar resultados y me enfoqué en mi desarrollo personal, en quién es Nati, en, en una identidad, porque una identidad no es soy doctora, soy soy abogada, no, una identidad va más allá que un simple título, que una simple profesión. Entonces empecé a trabajar en ello, en interiorizar, en ver todas esas cosas que me faltaban o por desarrollar para llegar a vivir o ser la persona que quiero ser, o que soy, mejor dicho. Y en cuando dejé de esperar resultados, tomé acción y me hice responsable de mis hábitos, de mis decisiones, de mi forma de pensar. Porque hay algo que todos deberíamos tener claros, y sobre todo aquellas personas que es, en mi caso, que le gusta tener controlado absolutamente todo. O sea, ustedes no ven aquí, pero yo ahora mismo estoy. Esa luz me está dando mucho en los ojos. En la columna a veces me siento un poco encurvada, tengo que ponerme recta. Estoy intentando todo el tiempo controlar todo y es algo que ya estoy trabajando, pero no podemos controlarlo todo. Y es lo que tenemos que tener claro. Y lo único que podemos controlar es la manera en cómo reaccionamos a todo lo que pasa en nuestro entorno. Y por eso empecé por cosas pequeñitas. Cuando empecé con el cambio, empecé, por ejemplo, a mover mi cuerpo. Yo sabía que tenía que empezar con el tema de ejercicio físico, y ya no tanto por físico, por verme más delgada, no, 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 sino ya también algo por tema de salud. Entonces, ¿qué hice? Lo primero me acuerdo que fue apuntarme al gym. Dije, una vez apuntada, ya no hay quien me desapunte. Me fui a apuntar al gym. Una vez estuve en el gym y no sabía por dónde empezar, qué máquina coger, qué no hacer. Dije, ¿qué necesito ahora? Un entrenador personal. Venga, vamos a buscar uno que me sepa guiar, me sepa dar unos ejercicios conforme lo que yo quiero conseguir, y fui a por ello. De verdad, tuve una súper buena entrenadora. A día de hoy ya no sigo entrenando con ella, pero seguimos teniendo contacto, una súper buena amistad. Ella igual a veces me va, yo tengo dudas, yo se lo pregunto y ella me ayuda. Luego también empecé a cuidar lo que comía. Investigué y me informé sobre nutrición, sobre suplementos, sobre cómo podía equilibrar el pH en mi cuerpo, bueno, todo lo que tenía que ver con lo que yo había descuidado antes. También empecé a leer, gente. O sea, yo no sé aquí quién tenga el hábito de leer, pero creo que es uno de los mejores hábitos que podemos implementar en nuestro día a día. Y una manera de empezar es a leer. Yo siempre, hablando con mis amigas, con las personas en general, eh, es qué te importa a ti en ese momento, cómo estás en ese momento. Y según eso busco un libro. ¿Por qué? Porque tienes que buscar un libro que, que sea de tu interés. Por ejemplo, tú no puedes estar interesado en historia y leerte un libro de desarrollo personal, o en desarrollo personal estás interesado y estás buscando un libro de música.
no, yo siempre les recomiendo interesar en preguntarte primero cómo estás, en qué situación estás y según eso buscar un libro de lectura. Y como en ese momento yo me sentía un poco perdida, lo primero que recurrí fue a libros de psicología. Luego de psicología me mandaron a programación neurolingüística. Luego de programación neurolingüística acabé en libros de crecimiento personal. Y cada día leer como mínimo 10 páginas. 10 páginas se hacen en un momento, o sea, cuando realmente te interesa el tema, de repente te acabas un capítulo y es como, ¿en qué momento me he acabado el capítulo? Entonces, por eso os recomiendo cuando escojáis un libro que sea de vuestro interés, de vuestro tema. Otra cosa también que, puede, que os puede ayudar mucho, que también lo he implementado y es otra cosa mariposa, es el tema de escribir. Y aquí preguntaréis o me diréis, ¿cómo empiezo a escribir? ¿Qué empiezo a escribir? ¿El escribir es igual que un diario? ¿El escribir qué escribo exactamente? Yo empecé escribiendo literal hoy, eh, pongámosle, hoy 13 de abril, el día de hoy. Eh, hice un directo en Zoom, hablé de esto, pam, 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 y luego me empezó a salir solo el cómo me sentía, qué me estaba generando el salir en un Zoom, qué me estaba, sí, qué me estaba aportando, qué estaba aportando. Empezaron a salir tantas cosas que de repente de ver 2 líneas cuando empecé a escribir, a ver 2 páginas y fue como, vale, aquí hay chicha, aquí hay que exprimir bien el escribir. Además, también nos ayuda a organizar mucho los pensamientos, porque el tema de la escritura eh, está muy, muy, muy conectado también con el crear hábitos. El escribir, el poner día, el poner fe, sí, día, fecha, hasta hora, ya le está mandando a tu subconsciente ese mensaje de tienes que hacer esto y esto. Y así, y yo, por ejemplo, también algo que les recomiendo en cuanto si tienen metas, eh, escribir todo exactamente como lo quieren, porque al cerebro ya le están mandando este mensaje y como ya tenemos este mensaje en nuestro inconsciente, empezamos a hacer cosas conscientes para llegar a eso. Entonces, por eso es muy importante la escritura. Y volviendo a los hábitos que empecé a coger, el escribir fue una de estos hábitos que me ayudaron mucho. Fueron pequeñas acciones que fui haciendo cada día. Porque también en este proceso descubrí que no debo de enfocarme en metas, en, en a dónde quiero llegar, sino en los sistemas. ¿Qué son los sistemas? Los sistemas es las acciones que haces continuamente para llegar a esa meta. Porque ponerse metas está muy bien porque te direccionan, te dicen dónde quieres ir. Pero los sistemas es esas acciones que te llevan a esa meta. Y a veces estamos optando por sistemas, por maneras de proceder o acciones que no tienen nada que ver con nosotros y por eso nos cuesta crear un hábito. Por ejemplo, el despertarse temprano. ¿A quién le gusta despertarse temprano en invierno, por ejemplo? A nadie. El sentir que, uff, ahora salir a la calle, que el frío, no sé qué, cositas así. Entonces, para crearse un hábito, hay que encontrar buenos sistemas. Y esto es tan fácil, les voy a poner un ejemplo. Cuando uno quiere ir a Madrid, ¿verdad? Uno quiere ir a Madrid, esa es la meta, llegar a Madrid. ¿Cuáles serían los sistemas? El sistema sería el medio de transporte que vamos a utilizar para llegar a Madrid, ya sea, eh, David, estoy en un directo, perdón.
Seguimos. Los sistemas serían el medio de transporte con el cual llegas a Madrid, que ya sea tren, avión, ave, coche propio. Y dentro de estos transportes tenemos diferentes horarios y de diferente precio. Así que nosotros, como tenemos esa libertad de elegir con cuáles de estos sistemas vamos a llegar a Madrid, asimismo pasa con los sistemas que encontramos para llegar a la meta. Además, haciendo retroceso de lo que les estaba comentando antes, de que muchas veces nos ponemos hábitos y no estamos como muy, no estamos, ¿cómo sería? Nos queremos poner un hábito con cosas que no estamos como muy afín, ¿ya? Y esto qué pasa, que muchas veces trabajamos desde la meta, pero no desde la identidad. Y aquí va, porque no se trata de lo que quieres lograr, perdón, que ahí me hice un lío. No se trata de lo que quieres lograr, se trata de quién decides ser. Y para eso les voy a poner un ejemplo que me encanta, que yo cuando lo leí dije como, ah, es verdad, tiene mucha razón. Y vamos a poner el ejemplo de dos personas. Vamos a ponerle persona A y persona B. Y entonces llega otra persona externa, y les ofrece un cigarrillo. Persona A dice, gracias, pero estoy dejando de fumar. La persona B dice, gracias, yo no fumo. Vaya, y me salió Duolingo, que esa es otra cosa también. El aprender un idioma es muy importante. Pero vamos otra vez al ejemplo. La persona B dice, gracias, no fumo. ¿Qué pasa? En este caso, las dos personas están diciendo no a fumar, pero la persona A aún se identifica con este hábito al decir, no, gracias, estoy dejando de fumar. En cambio, la persona B ha cambiado totalmente su identidad porque dice, yo no fumo. Y entonces aquí vemos claramente que no es lo mismo decir, estoy intentando cambiar, a decir, yo soy una persona que cambia. Y aquí está la super clave, la culminación, y es que cuando cambias tu identidad, cambian tus decisiones. Y cuando cambian tus decisiones, cambian los resultados. Así que por eso mismo yo dejé de esperar a tener resultados para creer en mí. Empecé a preguntarme qué clase de persona quiero ser y actuar en consecuencia. Entonces pensé también en todo aquello que había postergado todos estos 9 años, porque lo más común es que, por ejemplo, en mi caso, lo más común es cuando ya cumples los 18, te sacas el carnet. Yo recién ahora me estoy sacando el carnet, pero, pero estoy contenta porque al final, ¿qué entra allí? El hecho de que he dicho, ¿quién quiero ser? Quiero ser conductora. ¿Qué necesito para ser conductora? Apuntarme a la autoescuela, sacarme el carnet de conducir. Entonces, ahí está mi sistema. Luego también dije, soy escritora, soy lectora, soy deportista, soy disciplinada, soy conductora. Y cada que me repito esas palabras, es como que tengo más energías para entrenar. El leer, o sea, ya a mí leer me encanta, escribir también, no necesito repetírmelo, pero sí es cierto que hay veces en que estoy un poco más, tal vez de bajón, tal vez no tengo esas ganas, no me encuentro muy bien. Y ahí sí que necesito como, venga Natalie, tú eres una escritora, escribe Natalie, tú eres una lectora, lee. Y sí, y me sale solo. Y luego de leer y luego de escribir, me siento aquí como orgullosa de mí, decir, venga, ya lo hice. Un, un check más del día de hoy. Pero todo esto sin presionarme, que eso es lo más bonito de todo. Y ahora, aterrizando toda esta historia al negocio de Yambal,
tal vez muchas de ustedes están haciendo eso ahora mismo sin daros cuenta. Por ejemplo, están trabajando sin sentirse líderes o quieren ser líderes, pero no se sienten todavía líderes. Venden, pero no están seguras, tal vez seguras de sí mismas o tal vez seguras del producto. Están en un sitio por estar y no se preguntan un para qué. Y esto, o sea, lo voy a decir claro porque yo ya lo viví, pero si uno no se ve como quiere ser, nunca vamos a conseguirlo. Por eso, si no te ves como un líder, no vas a actuar como un líder. Por eso yo ahora mismo cuando voy en el carro con mi madre, voy mirando todo. Miro por los retrovisores, miro las señales, voy pendiente, intento no ponerme nerviosa porque uno cuando va de copiloto sí que le da un poco más de angustia cuando no conduce, igual yo no sé conducir. Entonces, pero sí que me voy ya metiendo en el papel de conductora para el día que a mí me toque conducir, ya decir, sí, ya lo tengo por la mano esto. Así que no se trata de lo que haces, se trata de quién decides ser dentro de este negocio. Así que no sé si Brian les dijo que preparen un lápiz, boli y un papel, porque ahora les quiero proponer hacer algo muy simple, muy cortito, pero bastante potente. Y es elegir una palabra que defina quién eres a partir de hoy dentro del negocio de Yambal. Puede ser líder, puede ser imparable, puede ser disciplinada, independiente, la que pongáis. De hecho, lo podéis escribir aquí también si quieren, pero lo ideal sería en, en papel, por lo que ya les comenté antes, para poder grabar ese mensaje en el inconsciente. Cuando lo hayáis escrito, escribís listo y pasamos y seguimos y continuamos. Y sí, esa palabra tiene que ser a cómo te ves, cómo eres hoy, que te defina cómo eres hoy en Yambal, ¿ya? Justo el otro día, hablando con Brian, le hice esa pregunta de Brian, pero ¿y tú por qué estás en Yambal? Le digo, dime con una palabra y defíneme. Haz, dime con una palabra el por qué tú estás en Yambal. Y entonces él me dijo libertad. Y creo que la palabra lo define muy bien lo que es estar dentro del negocio de Yambal, porque el significado de libertad es de decidir cómo, cuándo y dónde hacer las cosas. Y con Yambal y con este tipo de negocios de multinivel tienes este tienes esto de poderte sentir libre financieramente, libre de que no tienes un jefe ahí poniéndote, marcándote tiempos, porque al final en este sitio tú llegas, estás donde tú quieres, ganas lo que tú quieres. Así que nada, cuando ya estén me avisan y ahora sí, eh, les invito de corazón como alguien que ya ha pasado por esa, por esa, por esa actividad, que de hecho ya el escribir, chicos, ya tienen el 30% de la actividad de cambio de mentalidad hecha, así que no lo dejen allí, sigan con eso. Y os invito a que actúen, que ya que tienen la palabra escrita, que la interioricen, que la lean, la relean y que actúen a partir de allí. ¿Y qué más? Sí. Otra cosa que quería, que mi madre antes me hizo como Natalie, el tema de los premios de constancia. Los premios de constancia no es lo que te ganas, sino es en lo que te conviertes hasta obtener eso que ganas.
¿Y qué pasa? Que un premio de constancia tienes que ir haciendo cada campaña. ¿Qué te hace esto? Te hace ser una persona constante, una persona perseverante. Y más que ver algo físico, el regalo, mirar en qué se convierten hasta llegar al regalo. Cuando cambian el enfoque, cambia totalmente todo, deja de ser pesado, lo hacéis más por vosotras que por eso que puedan conseguir. Así que si uno no, uno no puede esperar que lo de afuera, lo de alrededor cambie. Nuestra vida empieza a cambiar cuando dejamos de conformarnos y empezamos a actuar desde lo que queremos ser. Así que yo no cambié tampoco mi forma de ver de un día para otro, tampoco fue mágico ni fue perfecto, de hecho fue todo lo contrario, para mí fue muy doloroso. Me acuerdo de dejarlo al mes, o sea, el mes después de dejarlo sentía como que algo me habían quitado, alguien había fallecido, no, tenía como esos sentimientos encontrados, pero es normal porque estaba pasando por un duelo, pero un duelo el cual me iba a llevar a ser quien soy ahora, a pensar como pienso ahora. O sea, tuve un momento de decisión y en ese momento dejé de esperar y empecé a elegirme. Y seguramente aquí más de uno ya lo hizo o lo está haciendo, pero el que no lo está haciendo todavía, quiero que se hagan esta pregunta y es, ¿cuánto tiempo más vas a esperar para empezar a elegirte? Porque si yo lo pude hacer, ustedes lo pueden hacer igual o mejor, porque todos somos iguales, todos tenemos dos brazos, dos piernas, todos tenemos esa capacidad de hacer. Así que gracias por escucharme, gracias por estar aquí. Cualquier pregunta que tengáis, sentiros libre, os podré responder, evidentemente, si tengo la respuesta. En cuanto a libros, me podéis preguntar sobre libros, eh, cómo empezar a escribir, lo que sea. Aquí estoy. Si no salen ahora las dudas, Brian tiene mi contacto, os podéis poner en contacto conmigo cuando queráis. Así que nada, gracias Brian, gracias a todos y gracias por empezar a elegiros, de verdad. Gracias. Natalie, espectacular. Yo tengo preguntas. Ahora mismo, yo sé que tú lees varios libros de desarrollo personal. ¿Hay algún libro o algún mentor o alguien que podamos nosotros también escuchar que te haya cambiado la forma de ver pues un poco la vida, el desarrollo, el crecimiento personal? ¿Qué libro o qué nos recomiendas? Mira, ahora mismo se me vienen dos, pero tengo muchas más. Y el de Hábitos Atómicos de James Clear es una pasada. O sea, yo creo que ese es uno de los mejores como para empezar con el tema de los hábitos. Yo en su momento lo leí, pero ahora lo estoy volviendo a releer y lo estoy leyendo y tomando apuntes con todo. O sea, en cada página hay información de valor. El de Padre Rico, Padre Pobre también en cuanto a finanzas. Sí, esa es una pasada. Otro más de Brian Tracy, de Si lo crees, a ver, déjame ver. Si lo crees, lo creas. Exactamente, si lo crees, lo creas. Correcto. Que yo cuando tengo ese libro allí y cada vez que lo veo me recuerda, Natalie, tú puedes. Listo, apuntados. Entonces, Sí. hábitos atómicos. ¿Qué hábito, hablando de hábitos, te ha cambiado más? El, el escribir, El escribir. el de escribir, sí. Sí, 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 sí. Sin duda, uno de los que puedo decir que hay una Natalie de un antes y un después. Sí, porque normalmente lo que tendemos a hacer cuando tenemos un problema es
reaccionar, luego pensamos, cuando tendría que ser todo lo contrario. Pensamos y luego reaccionamos. Y cuando nos pasa algo en el momento, normalmente tendemos a reaccionar y normalmente las reacciones no suelen ser las más adecuadas o las más buenas. Y el escribir te ayuda a poner en papel todo, cómo te sientes, cómo puedes reaccionar y a cuestionarte y a preguntarte si esa es la mejor manera de proceder. Y entonces ahí evalúas. Así que sí, yo puedo decir que para mí el escribir eh, me ha ayudado mucho. Hola, Natalie. Hola. Mi nombre es Isaura. Hola, Isaura. Mira, yo he entrado un poquito tarde, pero me encanta, es uno de los temas que a mí me interesa bastante porque leo mucho de esos temas. Y claro, yo quiero ser líder, estoy en el proceso, Uh-huh. pero claro, te he escuchado y estoy en una fase, estaba caminando hacia mis metas. Uh-huh. Y bueno, tuve que vivir un proceso de enfermedad, mi madre se puso mala y es como que me he quedado como paralizada y ahora es como que no tuviera ideas y digo, no sé qué es lo que me está pasando, he tratado de superarlo, digo, o sea, es un momento, me miro y siento que me estoy fallando yo porque no estoy enfocándome hacia donde tenía que enfocarme. Y Uh-huh. no sé, me siento como estancada y yo leo muchísimo, necesito ver las cosas con más claridad y digo, no sé si eso te ha pasado, es como eh, te acuestas y te levantas y dices, me estoy fallando, algo está pasando. Es tu interior que te pide hacerlo, pero claro, cada vez que se te presenta un obstáculo, dices, y empiezas, tal vez eso no es para mí, o sea, son tantas cosas que empiezas a dudar. No sé si tú has pasado ese proceso y te sientes triste y no sabes qué hacer, como que las ideas no fluyen, te quedas estancada. Sí, sí, no, de hecho a mí me ha pasado y de hecho a veces me pasa y por eso mismo utilizo la escritura para poner en Eh, orden mis ideas, pero también eh, uno de los peores sentimientos que podemos tener hacia nosotros mismos es el de culpa, el de sentir que nos fallamos a nosotros, ¿ya? Ese es uno de los peores que podemos tener hacia nosotros mismos. Porque nosotros lo que tenemos que hacer es todo lo contrario, o sea, agradecernos, agradecer y agradecernos de estar aquí hoy presente, presente, sí. ¿ya? Entonces, a partir de allí, si te sientes triste, dale ese tiempo a la tristeza, porque el sentirte triste te está diciendo, te está mandando un mensaje de ti, de adentro, que algo no está bien. Entonces ahí empieza a preguntarte qué no está bien. Y para eso el tema de la escritura va súper bien. Y nunca, nunca, nunca pienses que te estás fallando, porque todos somos seres humanos, no somos perfectos y debemos dar ese tiempo a sentirnos mal, porque eso también nos da información. Y más bien todo lo contrario, abrazar esa tristeza. Y ya cuando Sí. puedas ponerle nombre, apellido a la tristeza, empieza otra vez con el tema de los sistemas, de cómo llegar a la meta. Y Exacto. si quieres ser líder, empieza a actuar como líder. Empieza a actuar como líder. No, no pienses en me estoy fallando. No, 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 no. Yo soy líder y empieza a apuntarte. Mira, algo también que a mí me ayudó mucho es apuntarme todas las actividades de un día para otro. Dejar Sí. de preocuparse y ocuparse. Ese es el punto. Si te preocupa el que a lo mejor estás dejando de lado la meta de ser líder, empieza ocupándote y ocupándote, una de las mejores formas es organizándote el día. Cuando te empiezas a organizar el día, que ya sé que existe el suceso imprevisto, que no siempre va a salir todo como lo que tú has apuntado, no lo vas a hacer siempre todo porque siempre pasa algo. El otro día, por ejemplo, que sin ir tan lejos, íbamos a hacer muchas cosas y mi hermano se rompió el brazo, por ejemplo. Entonces, Ya. hay que irnos adaptando, pero sin dejar
sin culparnos. Ese puedo decirte y escribir. A mí escribir me ayudó mucho, la verdad. Y luego, Ah, por ejemplo, es si quieres ser líder, tengo un libro muy bueno que si te puedes apuntar, se llama Multiplicadores. multiplicadores, sí, me lo apunto porque tengo varios libros, sí, ahora mismo me lo apunto y la verdad me encanta. Y claro, he estado en esa fase de que sí, que digo, entre más me culpo parece que las ideas no fluyen, yo no fluyo. Y claro, hay veces, como dices tú, el apuntar, porque a veces estás pensando y te vienen miles de cosas y luego lo quieres recordar y ya no puedes recordarlo. Oye, apuntado, muchísimas gracias. Sí, la De verdad que estoy nada. ahorita en una fase así, digo, no, dije, desde mañana a ponerme a hacer directos a como pueda, como me Exacto. salgan, ya Sí, saldrá sí, el sí, uno sí. mejor, sí, Correcto, porque sí, en la práctica, en el hacer, está el perfeccionarse, el llegar, pero hay que hacer. Y igualmente, o sea, sí. cualquier cosa, Brian tiene mi número, o sea, estoy dispuesta a cualquier cosa, cualquier duda que tengas en estos días más adelante, sí, contáctame y en lo que te pueda ayudar, yo te ayudo. Vale, Mil bendiciones, Natalie. para ti Muchísimas también, gracias. de nada. Listo, chicas, aprovechen, chicos, aprovechen si quieren preguntar algo. Gracias, Isaura, por participar. Hola Sí. Natalie, buenas noches. Buenas ¿Qué noches, tal? muy ¿Qué- bien. Muchas gracias por lo que nos estás dando de interiorizar lo que tenemos dentro, echar fuera todo lo que nos ata y todo esto. Me parece interesante. Esos libros se pueden descargar por audiolibros también. Hay algunos que sí, hay otros que no. Y yo en lo personal prefiero físicos, porque ahí uno puede apuntar. Yo soy de las que pienso que entre más rayes el libro con apuntes, más el libro te queda dentro. Entonces, mi consejo es algo físico. Y sin hacer publicidad, donde los puedes encontrar y está muy bien de precio y a la larga si uno va dentro de la lectura y hay muchos descuentos, es en la casa del libro y si no en Amazon, los encuentras todos también. Bueno, yo vivo en una provincia aquí en España, de la provincia de Galicia. Uh -huh, Tendría que ir, o sea, primero empiezo por puedo conseguir el de autoestima primero para levantar esa autoestima. uh -huh. Hay uno que se llama La Maestría del Amor, ahora que me has dicho autoestima. La Maestría del Amor, que te digo ahora mismo el nombre exacto del... Uy, espera que me cogiste sin, me toca usar un boli. No, no te preocupes. Le tomo nota y para comprarlo para... Sí, a mí ese también me ayudó mucho en un momento muy caótico que tuve una temporada, La Maestría del Amor de Miguel Ángel Ruiz Macías. La maestra, espera, Ujú. la maestría. Del Amor, ¿Y de por quién es? Miguel Ángel Ruiz García. Ay, Ruiz Macías, perdón, Ruiz Macías. Perdona, cariño, ¿cómo me dijiste a mí el libro que ahorita encontré el boli? No te preocupes. Mira, el libro que te decía se llama Multiplicadores de Liz Vicent. Mm, Si quieres lo escribo aquí en el chat. A ver, si Pues quieres. vale, sí. gracias, corazón. A ver, multiplicadores. Uy, que lo tengo en inglés. Ahora, multiplicadores de Liz. Ay, que lo pierdo. Biseman.
Ahí está. Ujú. Vale, porque después esto como queda grabado, podemos de entrar y mirar y tal, pero Correcto. me interesa primero el de la autoestima para levantar como ese ánimo, como sacar muchas cosas que hay dentro de uno, que quieras o no de niño, en la Sí, adolescencia y ahora en la madurez, que yo tengo 61 años y quieras o no, uno a veces piensa que no tiene cosas y si de pronto hay cosas que están ahí, que te dan vueltas y de pronto no, a lo mejor no te dejan avanzar, la mm, timidez, el miedo, el fracaso o que estoy haciendo lo que tú decías, que estoy haciendo mal. Eh, a veces cuando entregas algo de ti mismo y luego recibes lo contrario, esas frustraciones y todo eso, me gustaría, por eso voy a tratar de comprarlo porque quiero salir como de esa situación, ¿sabes? sí, sí. Entonces, Pues sí, te animo de verdad porque el conocerse a uno mismo y ver todo eso que incomoda dentro de uno mismo es el primer paso para luego poder conseguir grandes cosas. porque a veces decimos, no, es que yo quiero ser tal cosa, pero a veces en el camino, con lo que decías, que se presentan obstáculos, se presentan dificultades, se presentan muchas cosas, entonces llega la frustración, es que lo quiero lograr o que no lo puedo. Ujú, Es algo que está ahí, está dando vueltas y vueltas y como que no sale y no hay manera como de sacarlo y como de tratar de sacar y dejar ese pasado atrás y no mirar para atrás, sino siempre mirar hacia adelante con ese enfoque exacto. de lograr lo que uno quiere y a dónde queremos llegar. Porque me parece fantástico lo que nos has enseñado Muchas al gracias. ser tan joven. De verdad, mis respetos y mi admiración. De verdad, No, Natalie, muchas gracias. no, Es no. algo que nos motiva, o sea, por lo menos a mí me ha motivado mucho esto, ¿eh? Porque no lo había pensado y no lo había mirado de ese punto de vista. Sí, sí, no, sí. Yo también hasta llegar allí, ya les digo, pasé 9 años. A los 3, 4 ya llegó la incomodidad, aún así seguía esperando a que algo cambiara, pero evidentemente lo de afuera nunca va a cambiar. Si uno no No, empieza cambiando, si uno no empieza a ver de otra manera las cosas, lamentablemente nada va a cambiar fuera. es verdad. Sí, Tienes sí, razón. te animo a que saques, a que mires todo eso que tengas allí, que te esté bloqueando, ponerle también nombre, apellido, a hablarlo, mirarlo, sentirlo también si lo quieres sentir, porque siempre hay que sentirlo todo y luego con eso ver lo que sacar lo aprendido y seguir adelante. Vale, Natalie, Vale, muchas gracias. Ah, nada, encantada. igualmente. Siguiente pregunta. Wow, al final 1 hora, ¿eh? Me encanta. Listo. Si no por mi Súper. parte, Natalie, espectacular, ¿eh? Completaste la hora Sí, finalmente. sí. Ah, bueno, Jenny abrió su micro, no sé si va. Hola Natalie, buenas noches. Hola, buenas Ujú. noches. Voy a poner la cámara. Estoy en Sí. pijama. Oh, Eh, bueno, mi pregunta es, cuando decidiste dejar tu trabajo, ujú. eh, ¿cómo venciste tus miedos? Enfocándome en lo que quería conseguir, en lo que quería hacer. Bien. Y otra pregunta. Para llegar a donde estás ahora, Ujú. ¿cuál fue tu inversión personal para ayudarte? Me imagino que buscaste también ayuda profesional o Sí, sí, sí. De hecho, invertiste en ti, ¿no? sí, sí, no. De hecho, estuve con una señora que es de Ecuador, que es coach.
Y la verdad que me sirvió mucho el pasar ese proceso, porque yo después de dejar el trabajo, estuve todo ese mes como de vacaciones, pero ya luego fue como, no, algo me ha pasado, algo me han quitado, o sea, sí que tuve un proceso bastante fuerte, que de hecho yo decía, no puede ser que me vaya a deprimir por no trabajar. ¿Cuándo se ha escuchado eso? Pero claro, como ya estaba con esa rutina de ya levantarme y también mi sistema nervioso atacado, que esto, que las llamadas, que no sé qué, que no sé cuánto. Sí, o sea. Ahí también mi pregunta, el sistema nervioso, ¿cómo controlaste? Porque yo creo que el sistema nervioso es lo primordial para poder estar estable uno emocionalmente. Sí, ¿cómo lo controlé? Muy buena pregunta. Lo que le decía antes a la primera chica, que perdona que no me acuerdo el nombre, pero fue sentir, permitirme sentir todo lo que sentí en ese momento. Y en ese momento literal sentía que una parte de mí se estaba yendo, que estaba muriendo. Y me acuerdo de que lloraba, 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 lloraba y no encontraba explicación alguna. Pero a mí eso de exteriorizar cómo me estaba sintiendo, sí, 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 sí. Y de hecho Ayuda. lo hablé con mi madre también, mira, me estoy sintiendo así, eh, eh, llévame, acompáñame en esto. Y eso puedo decirte que me ayudó en ese proceso. Ayuda a crecer más, ¿no? O Sí, sea, el, el tener intentar controlar el sistema nervioso porque es muy importante. Pues sí, porque a mí también me pasa mucho que muchas veces mi sistema nervioso está para estabilizarlo, luego pues, sí, o sí, sea, sí. No, y cuesta. luego también algo que me ayudó mucho fue la meditación, que es otra Ah, cosa que no lo dije antes, pero sí es cierto que en ese momento, en el peor momento en el que sentía de todo lo malo, algo que me ayudó mucho fue meditar y sí o sí me hacía mis espacios para meditar. Y exactamente. y Yo meditar. también ahora tengo el hábito de, bueno, de vez en cuando me paso un día, ¿no? Pero sí que hago todos los días en la mañana antes de despertar, de levantarme de la cama. Me Ujú. pongo los auriculares y la respiración. Y eso siento que me está ayudando mucho y, y la verdad que ayuda a calmar mucho el sistema nervioso. Sí, sí, sí. Porque, claro, yo he venido, pues, bueno, digamos, una depresión, ¿no? Que Ujú, eso es algo muy duro y tal. ujú. Entonces queda secuelas para calmar el sistema nervioso, pues todavía me cuesta muchísimo. Sí, 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 sí. Y también otra cosa que te puedo recomendar mucho es estar bastante en contacto con la naturaleza. O sea, no Exacto. soy cero hippie flower, soy cero de esto, pero sí es cierto que el estar en contacto con la naturaleza ayuda mucho, porque al final nosotros somos Energía. somos, sí, y somos seres que nos han quitado de la naturaleza y nos han traído a este mundo de cemento, de edificios. Exacto. Y cuando entre más conectados estemos con nuestro ser, encontraremos también como más calma. Y luego también otra cosa que, o sea, ya no lo veo como hábito, sino ya como algo que tengo en mi, ya es algo automático y es abrir los ojos y agradecer. Sí, yo también lo hago y funciona mucho ahora. De verdad que estoy más eso. Sí, es verdad. Sí, y aunque cuando agradezcas pienses o piensen, pero ¿a quién estoy agradeciendo o por qué estoy agradeciendo? Creerme que el simple hecho de despertar y ya pensar qué agradecer, ya hay que agradecer. Yo tengo también, yo es que voy conduciendo a mi trabajo Ujú. y en el coche hablo sola y agradezco, ¿no? Gracias, pues, al universo, a Dios, todo. Y sí, me calma muchísimo también.
Antes me pasaba que yo iba y no sabía cómo llegaba a mi trabajo. Ujú, ¿Te ha pasado, no? sí. Entonces, cuando En eso automático total. sucede que cuando tú estás en la nube mental, pues eso. Pero ahora ya me doy cuenta y digo, Jenny, estás, o sea, voy viendo los árboles, pues donde hay, o la playa, porque yo paso por la playa, pero Bonito, antes eso yo no lo veía. sí, sí. Bueno, pues eso ha sido hablar un poquito contigo y la Encantada. verdad que me ha gustado mucho tu Qué bien, sesión, me Nati. alegro y también, o sea, te animo a que no dejes el agradecer, el ser consciente del aquí, el ahora, el vivir en el presente, porque nos Eso. centramos mucho en lo que no tenemos o en lo que queremos conseguir, pero no somos conscientes de lo que ya tenemos. Lo que tenemos no lo disfrutamos y tenemos maravillas, o sea, para Sí, disfrutarlo. sí, tenemos una familia, o sea, y en mi caso, de verdad, tenemos una familia hermosa, tengo gente que me quiere, tengo gente que si yo al día de hoy digo me siento mal, están a por mí, porque muchas veces he sentido como, ¿y qué es el amor? ¿No? ¿Qué es el amor? Pero es que el amor ya está aquí. O sea, Ujú. ya tengo el amor en mi vida realmente y no lo veo por estar pensando en amores externos, cuando ya el amor de verdad está conmigo. Entonces sí, o sea, tenemos que ser conscientes y vivir en lo que ya tenemos, con lo que ya Yo hoy experimenté una cosa también que hice, porque hoy me levanté así de los días que cambia el tiempo, ¿no? tenemos. Eh, escribirme una carta, bueno, a la Jenny de hace 20 años. Ujú, ujú. No te puedes imaginar, he llorado muchísimo. Qué bien, qué bien, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta porque es justamente allí es donde tenemos, porque las cosas que ahora nos están afectando son cosas de antes, Ujú, son cosas que no vimos en su momento ujú. y que las tenemos dentro y las vamos arrastrando. Entonces, Y para mí era un significado que, bueno, a mí mi psicóloga me lo dijo que también que lo haga, ¿no? Y lo tenía ahí, no lo hacía. Digo, bueno, hoy es el momento, me puse, digo, bueno, esto es algo que es. Calla, me puse a escribir, en el momento que puse a escribir, empecé a llorar y a llorar y escribe y llora y llora y llora. Hombre, me alivié un montón. Entonces, por eso te he escuchado, lo de escribir es maravilloso. y qué bonito, de verdad qué bonito y que justo hoy también haya tenido, hayas visto el Zoom. Todo pasa por algo, Exacto. todo pasa en el tiempo perfecto, así que igual te lo digo a ti también, cualquier cosa que necesites, aquí estoy. Para hablar, Vale. para cualquier cosa, aquí estoy. Muchísimas gracias. Bueno, pues me despido, muy amable, muchísimas gracias Nada, nada. y espero verte otra vez. Así que gracias, Brian, por dejarme este momento. Gracias. A ti, gracias Jenny por compartir también. Qué bonito. Listo, ¿quién más se anima? Gracias, Brian, de verdad. No, a ti, Natalie, de verdad, muchísimas gracias por compartir con nosotros un rato de tu tiempo y compartir conocimiento. Así que vamos a dar por concluido el día de hoy. Muchísimas gracias, Natalie. De Y nos nada. vemos mañana. Nos vemos mañana, chicas, en la masterclass de maquillaje a las 5 con Macarena. Que Muchas tengáis una gracias, Brian, feliz noche. por enseñarnos. Muchas gracias. Buenas Tengáis una noches. feliz noche, familia Yambalista. Nos vemos. El abrazo final. Muchas gracias a todas por estar aquí. Muchas gracias. Chao, familia Yambalista. Adiós, adiós. Nos Chao, vemos. chao. Ay.